Damos la gloria al Señor una vez más. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y inclines tu cabeza y oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este segmento, por este tiempo de enseñanza, de aprender de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros corazones estén abiertos plenamente a que tu enseñanza, que tu palabra, que esa semilla, Señor, que es para fruto en nuestras vidas, Señor, caiga y germine, Señor, y de fruto deleitoso, Señor, a quienes, para nosotros y para quienes nos rodean, en el nombre de Jesús. Tú eres, Señor, tú eres el Señor de la vid. Nosotros, Señor, somos, Padre, los pámpanos, y tú eres, Señor Jesús, la vid verdadera, Padre. Tú nos alimentas, Señor, con esa savia, con esa deliciosa agua, Padre, de tu palabra. Hoy te pedimos que nos llenes de eso, Señor, nos llenes de ti, nos llenes de tu presencia y nos ayudes a continuar en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de hoy lleva por título Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5. Vamos a leer específicamente el versículo 16, ese va a ser nuestro versículo base. Efesios capítulo 5, versículos 16. Dice así: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Uno de los tesoros más valiosos que tiene el ser humano sobre la tierra es el tiempo. Muchos dicen el tiempo es oro, o como diría el científico postrenacentista Theophrastus, el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. El tiempo dado por Dios parte de las dimensiones en las que el Señor nos permite existir. Existimos en el tiempo, en el espacio, en la materia. Es como el bastidor en que el cuadro de nuestra vida se registra día tras día. Ahora, Dios utiliza estos elementos, pero no lo pueden enmarcar. Dios no puede ser regido por estos elementos. Si te das cuenta, el Señor no depende de nuestra noción del tiempo. Él no depende de la materia para existir, porque Él es espíritu. Y Él está sobre el espacio mismo. Aún así, el Señor nos enseña a vivir en este tiempo y aprovecharlo de la mejor forma posible. Y si para el mundo el tiempo es importante, porque si tú te das cuenta, las personas van corriendo, pareciera contra el tiempo, van corriendo a hacer sus labores diarias, pareciera que están corriendo hacia alguna meta. Lastimosamente sabemos que físicamente la meta es el fin de su vida, es la muerte. Y hay logros, hay propósitos que quieren cada uno de los humanos, de los seres en esta tierra, alcanzar. Y esos propósitos, si no están regidos bajo la eternidad divina, terminan siendo vanidad. Y el mundo tiene el valor o le da el valor a lo que es el tiempo. Ahora, si para estas personas el tiempo es importante, para el Señor, quien es dueño del tiempo y creador de este, es fundamental atesorarlo en la vida del cristiano. Para nosotros, como cristianos, el tiempo tiene que tener un valor aún mayor, porque el Señor es el dueño del tiempo y el Señor es creador del tiempo y nos ha puesto en medio de este tiempo para glorificar su nombre. Pablo, en Efesios, se encuentra enseñando a la iglesia de Éfeso con respecto a la importancia de andar como hijos del Señor, y es lo que hemos estado leyendo en este versículo 16. Dejar las vestiduras del viejo hombre y vestirse con aquellas del nuevo. En el libro de Efesios, en la carta de Efesios, Pablo está diciéndole o enseñando o instruyendo a los efesios con respecto de cómo vivir como cristianos en estos capítulos 4, 5 y 6. Y en el capítulo 5 específicamente nos está hablando acerca de cómo debemos andar desechando lo malo, el pecado, y viviendo como hijos de Dios. Y llega a este punto, a esta frase, el versículo 16, en la cual nos queremos centrar, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Porque cada día más esa frase toma cada vez más valor en nuestras vidas y más sentido. Los días son malos y los días apuntan al fin de los tiempos. Este tiempo que tenemos es un regalo dado por el Señor.
Y como regalo tenemos que preservarlo, cuidarlo y aprovecharlo. Vamos entonces a leer Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, y vamos a estar parando en algunos versículos para compararlo con otros textos bíblicos y poder entender más a fondo lo que Pablo está diciendo. Porque como dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, nos está enseñando Pablo a aprovechar el tiempo. Y en los versículos anteriores observamos cómo Pablo le enseña a los creyentes qué es aprovechar el tiempo. Por eso vamos a leerlo y entender mejor. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que dice Pablo es, debemos imitar al Señor como hijos. Así como los niños que ven a su padre, que lo respetan, pero que también lo observan con ojos de desear ser como él. Así nosotros tenemos que mirar al Señor y buscar seguir sus pasos. Así como Pablo alguna vez también dijo, mirando, puestos los ojos en Jesús. Tenemos que mantener los ojos en Jesús. ¿Por qué decía Pablo también esto? Porque Jesús para nosotros es la meta. Jesús para nosotros es el varón perfecto. Y nosotros en esta tierra tenemos que apuntar hacia allá. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios también ¿en qué? En amor con otras personas. Porque Dios ama aún al pecador. Amar a quienes nos aborrecen, amar a quienes nos han hecho daño. Eso solamente es don del Espíritu puesto en el creyente, y eso es a donde apunta Pablo. Tú como hijo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, estás llamado a ser imitador de Dios. ¿Dónde más podemos ser imitador de Dios? En ser creadores. Crear, ¿de qué forma? Obviamente no como el Señor desde cero, pero sí haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras en tu casa, creando buenos momentos, creando buenos espacios, creando buenos tiempos para tu familia, no dañándole el corazón a otra persona, sino por el contrario, construyendo, porque el Señor hace todas las cosas buenas. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y como hijos amados, así como cuando de pronto ven a mi hijo y dicen se parece mucho al padre, así el Señor quiere que tú andes por la calle, en tu trabajo, en tu familia y digan, se parece mucho al Dios que profesa en sus obras, en su corazón. Nuestro corazón tiene que estar lleno de amor, tiene que estar lleno de fe, tiene que estar lleno de gozo, de justicia, de esperanza, del fruto del Espíritu, para entonces parecernos más a ese Dios en las obras, en las cosas maravillosas, en la manera de actuar para con otras personas, y entonces ellos glorifiquen. Por eso en alguna parte de la Biblia dice, buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Versículo 2. Y andad en amor, por eso estamos hablando de amor, imitadores de Dios. Una de las cosas importantes para imitar al Señor entonces es andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y no está hablando de cualquier amor, no está hablando del amor de las películas de Hollywood, no está hablando de un amor de novela que parece montaña rusa, no está hablando de ese amor, está hablando de un amor que se niega a uno mismo, que se entrega totalmente y que da lo mejor de sí. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y aquí entonces Pablo está frenándose y está empezando a decir, pero ojo, porque tenemos que apartarnos del viejo hombre, ojo, porque tenemos que apartarnos de aquello que no muestra la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y cabe resaltar el hecho de que dice que nivela o pone el mismo nivel a la avaricia con la fornicación, porque estamos hablando de que el amor al dinero es el principio de todos los males y eso sustituye siempre la posición de Dios en tu corazón. La avaricia. Versículo 4. Ni palabras deshonestas. Miren este versículo 4 porque subraya algo que para el ser humano normal sin Dios es algo cotidiano.
Es más, he escuchado muchas personas diciendo, no, la cultura barranquillera es hablar con groserías, eso no pasa nada, es nuestra cultura. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados, aún en nuestra forma de hablar. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y aquí vamos a frenarnos un poco y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 18, que nos habla acerca de esto. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ciertamente, mis hermanos, habrá aflicciones en nuestras vidas. En este tiempo en el que Dios nos ha permitido vivir, la pregunta es cómo actuamos en medio de estas. Aún tus palabras, ¿estás actuando con palabras de negación? ¿Son palabras necias, como dice el versículo 4? ¿Son truanerías? ¿Reaccionamos de manera grosera cuando nos pasa un acontecimiento doloroso? ¿Actuamos mal cuando de pronto vamos por la calle en nuestro carro y nos estrellan? ¿Cómo reaccionas tú cuando esto sucede? ¿Sabes? Una de las cosas que nos demuestra si estamos en verdad siendo alimentados por el Señor es la manera en que respondemos ante estas situaciones difíciles. Si estamos siendo llenos, si estamos siendo revestidos del nuevo hombre, ¿cómo estamos reaccionando ante estas circunstancias? ¿Lo hacemos como el mundo lo hace o lo haces como el Señor quiere que lo hagas? Porque siempre te recuerdo, el Señor está esperando que tú actúes como su hijo. Habrá aflicciones. La pregunta es, ¿cómo actúas en medio de estas? ¿Es nuestra respuesta la de un incrédulo que maldice su mal tiempo? Porque los malos tiempos vendrán, pero tú los maldecirás. O por el contrario, tú dices, el Señor se glorificará en medio de ellos. O por el contrario, hay una alabanza en tu boca. O por el contrario, hay un renuevo en tu ser. Porque si no hay maná físico, así hay maná espiritual que tú puedas brindar. O agradeces al Señor porque sabes que Él tiene control de tu tiempo. Es importante que nuestro corazón, que nuestra vida esté siempre atenta a lo que el Señor está haciendo. Y a estar atento es poder encontrar en medio de las dificultades aún la mano del Señor. Estar atento es ver la obra del Señor, así quizá como Eliseo cuando lo estaban rodeando y lo iban a destruir. Y él estaba tranquilo porque tenía su mirada en el Señor. Y su siervo estaba asustado y no sabía y le pidió al Señor, Eliseo, abre los ojos a mi siervo. Y vio entonces que habían muchos más alrededor en contra de los enemigos. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa es la verdadera verdad, y valga la redundancia. Esa es la verdadera verdad. Y es que el Señor es más que nuestros problemas. El Señor es más poderoso que cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Que si Él permite pasarla, Él te permite pasarla, es porque Él sabe que vas a aprender algo de ella, vas a ser fortalecido en ella y vas a salir en victoria. Y aun si no, como muchos de nuestros hermanos que ya están con el Señor en el cielo, la gloria siempre será para el Señor, porque el final de nuestra historia siempre será para glorificar su nombre. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, fíjense que ahí pone en el mismo lugar la avaricia con la idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Si nosotros actuamos como el mundo y decimos que somos cristianos, nos engañamos. Porque la palabra es clara. Dice, ningún fornicario o inmundo o avaro. No se puede estar en dos aguas. No se puede amar a dos señores. O amas a uno y aborreces a otro. O amas al mundo y no encuentras satisfacción en la palabra, no encuentras felicidad en la presencia del Señor, no encuentras paz en Él. Entonces, si eso sucede, lo que pasa al final es que no estás entonces totalmente entregado al Señor. Pablo le decía, miren, ojo, que si están haciendo esto, entonces no están obrando.
no tienen herencia entonces en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es muy importante como creyentes, mis hermanos, y más en estos tiempos finales, que nuestros corazones estén arraigados, así como las palmeras fuertemente arraigadas están, vienen los huracanes, se doblan, pero permanecen. Así nosotros tenemos que estar y permanecer siempre a pesar de las corrientes, porque hay muchas corrientes aún en el mundo cristiano, enseñanzas que engañan, que terminan engañando al pueblo de Dios. Es por eso, mi hermano, que tu alimento espiritual no puede basarse solamente en un domingo. No puedes basar solamente tu alimento espiritual en 40 minutos de la enseñanza o 30 minutos de la enseñanza. Que si está bien que el Señor quiere esta palabra para que la recuerdes durante la semana, es cierto, pero no es lo que el Señor quiere para ti. Porque Él quiere una intimidad contigo. Él quiere que tú lo conozcas más y que encuentres paz en tu vida. Quizá hoy estás escuchando la palabra, pero mañana ya te olvidas de buscar del Señor y te metes otra vez al mundo de cabeza y te empapas de todas estas cosas que están a tu alrededor y actúas como los demás, te mezclas entre ellos. Y te olvidas que nosotros estamos llamados para ser y demostrar que somos hijos de Dios siempre. Nadie te puede engañar. Y no lo vamos a hacer en esta iglesia, sino por el contrario, vamos a llevar la palabra como está escrita y vamos entonces a hacer la voluntad y la obra del Señor. No te dejes engañar por palabras vanas, es decir, por palabras que se acaban en este mundo, que no tienen valor para la eternidad, sino por el contrario, aliméntate de lo que en verdad vale la pena, aliméntate de lo que vale en verdad. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Las tinieblas están en aquel corazón que no le ha abierto la puerta al Señor Jesús. El Señor Jesús es la luz de este mundo que cuando entra a tu vida, cuando entra a tu corazón, resplandece. Y las tinieblas no permanecen contra la luz, sino por el contrario, cuando tú enciendes un foco, cuando enciendes una luz, las tinieblas desaparecen. No soporta. Así el Señor está llenando con su luz tu corazón. Y esa luz no solamente se retiene dentro de ti, sino que va hacia afuera. Se refleja, y eso es lo que está hablando Pablo. Mira, no solamente es tenerlo en el corazón, sino que cuando lo tienes en el corazón, eso por naturalidad, naturalmente brota. Y los demás ven la gloria del Señor en tu vida, el gozo del Señor en tu vida, la paz del Señor en tu vida. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a los Efesios. Hombres y mujeres gentiles que apenas estaban conociendo a un Dios todopoderoso y verdadero, que eran idólatras, que eran amadores de la cultura de esa época, del imperio de esa época, y ellos abrieron sus corazones al Señor y poco a poco fueron siendo transformados. Y Él les decía, esto es lo que está pasando con ustedes, han dejado el viejo hombre y están entonces siendo transformados a un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre no fornica, pero ese nuevo hombre no busca lo malo, pero ese nuevo hombre no es avaro, sino por el contrario, busca de todo corazón al Señor. Versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas. Vamos a ir a Juan capítulo 7, versículo 6 y corroboramos este verso 8. Juan 7, 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo, escucha la palabra, porque estamos hablando del tiempo, dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Por qué dijo eso? Nosotros como hijos de luz andamos por este mundo y la luz es permanente en el Señor. Sin el Señor no podemos ser luz. Su voluntad permanece en nuestras vidas. Su dirección debe mandar sobre nuestros deseos. Y estamos hablando de un tiempo
en el Señor, y estamos hablando de un tiempo en el hombre. El tiempo está presto para el arrepentimiento, para pasar de oscuridad a luz. A eso se refiere el Señor. Dice, vuestro tiempo siempre está presto, mi hermano, escúchame. El Señor tiene para hoy vida. El Señor tiene para ti hoy salvación. El Señor tiene para ti hoy perdón de los pecados. Hoy es tu tiempo, dijo Jesús. Tu tiempo está presto, está ya. En esta vida, mientras estás vivo, mientras respiras, mientras el Señor te permite tener ese corazón latiendo, es el tiempo de tu arrepentimiento. Es el tiempo de levantarte en el Señor. Es el tiempo de restaurar tu vida en el Señor y de hacer su voluntad. Este es tu tiempo y está presto, está ya, ahora. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Versículo 9, continuamos en Efesios 5. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y Pablo diciendo, mira, por más de que tú te ufanes en intentar ser creyente, la única manera en que se revela y se muestra a los demás es a través del fruto que nace de tu corazón. Y solamente nace cuando el Espíritu interviene en tu vida, el Espíritu Santo de Dios. Y es evidente cuando hay bondad en tu corazón. Es evidente cuando buscas la justicia y es evidente cuando hay verdad en tu vida. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque ese fruto comprueba que tus obras son agradables al Señor si están llenas del Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros, o muchos de los creyentes en el camino del Señor, se frenan y se preguntan, ¿será que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estoy andando bien con el Señor? Pablo le decía a los efesios, miren, ustedes pueden conocer a través del fruto que nace en ustedes del Señor, cuando hay bondad verdadera en su vida, cuando hay justicia. Y eso comprueba que estás andando de manera agradable al Señor, ante el Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprenderla. Cualquier cosa que el Espíritu Santo te guíe hoy a reconocer como obra de la carne, obra de las tinieblas, aquellas cosas que el Señor te está hablando a tu corazón en estos momentos, es necesario reprenderlas de nuestras vidas. Es necesario echarlas a un lado. Porque ya no somos nuestros, sino que el Señor vive en nosotros. Porque no tienen nada que hacer en nuestras vidas. Lo que hacen es estorbar la obra de Dios en nosotros. Versículo 12. Continuamos en Efesios 5. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y no hay duda de eso. Dice el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y hay varias maneras de entender este verso también, porque nos habla acerca del verso anterior, el versículo anterior. Algún momento todo saldrá a la luz. Pero el versículo 13 también nos habla de que cuando el Señor con su luz entra a nuestra vida, entonces nos pone en evidencia nuestra realidad, que eres pecador, que necesitas del Señor, que no puedes vivir sin el Señor. Y solo el Espíritu Santo, con su luz en tu corazón, te revela esa realidad a tu vida. Y entonces anhelas del Señor, anhelas el perdón, anhelas buscar su rostro, anhelas más del Señor. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Porque el Señor hoy tiene despertar para tu vida. El Señor hoy tiene un despertar para tu vida. Tú que duermes, escúchame bien, despiértate en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Y levántate de los muertos. ¿Podrán vivir estos huesos secos? Te preguntarás, ahorita vamos a ver un verso muy hermoso que habla de eso. ¿Podrá vivir esta situación difícil que tengo? ¿Podrá vivir mi alma que la siento desgastada, desganada, vacía? Sí. Despiértate en el nombre de Jesús y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y su luz
llenará tu corazón y su luz llenará tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, tus proyectos. Su luz. Es tan importante saber cómo actuar en nuestros tiempos. ¿Sabes? Las empresas en el mundo se proyectan años anticipados a lo que van a hacer en su tiempo. El Señor con su luz te ilumina para ver en tu tiempo, en tu vida, qué es lo que tienes que hacer, cómo debes actuar, a dónde debes ir, cómo debes hablar. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a leer Job capítulo 15, versículo 31 al 32. Mira esto porque nos habla de necedad. Dice Pablo, no como necios, sino como sabios. Por la necedad, por ser ilusos, porque Job habla de esto, se pueden acortar los días de la persona. Estuve hablando con nuestro hermano José David, con nuestro hermano Raúl. Nosotros nos reunimos a estudiar la palabra y en una de esas conversaciones hemos hablado acerca de los tiempos y cómo algunas personas pareciera que se les acorta el tiempo de sus vidas. Y la Biblia es clara y lo dice el versículo 31 y 32 del capítulo 15, dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. El 32, él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Tremendo. Saber que Dios nos permite vivir un tiempo en esta vida, pero aquellos que se basan en la vanidad son cortados antes de su tiempo. Tremenda esta palabra. Tremenda esta palabra porque nos habla de la realidad de que el Señor permite que eso suceda. Si nunca entregamos nuestro corazón al Señor, si nunca queremos nada del Señor. Versículo 16, continuamos en Efesios 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y este es el versículo en el que nos hemos basado en la palabra de hoy. ¿Cómo lo aprovechamos? Vistiéndonos como hijos de luz. Efesios capítulo 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo lo dice y se refiere a hacerlo en todo tiempo. Y vivir para el Señor, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entendidos en el Espíritu acerca de lo que debemos pedirle al Padre que haga. Nuestras oraciones tienen que ser guiadas por el Espíritu. Porque aún el tiempo que estamos en oración tiene que ser valioso. Pedirle, Señor, dame esa petición. Ayúdame a orar como conviene, Señor. Guíame en el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios te guiará. Los días son malos, como dice Pablo, porque son los finales, son los últimos días. Y cada día más el enemigo quiere destruir más vidas y apartarla del propósito eterno del Señor. Pero también el Señor, como dice la palabra, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está llamándote a ti, está llamándome a mí, para que nosotros como su luz empecemos brillando en nuestras familias, para que las personas que viven en el fin de los tiempos hoy puedan estar listas y preparadas para estar con él en la eternidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, tú estás llamado a estar preparado y aprovechar bien de ese tiempo. Versículo 17 de Efesios 5 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si nos vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 5, nos apoya este verso, diciendo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Sabes? Al saber cuál es la voluntad del Señor específica para nuestras vidas, los de afuera mirarán muchos frutos gratos que nacerán en nosotros. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, es evidente que estamos contentos, que estamos bien, que estamos gozosos, que hay plenitud en nuestras vidas,
porque sabemos que estamos actuando para algo eterno y no algo pasajero. Hay tiempo humano y hay tiempo divino y tenemos que tener esa claridad. Génesis capítulo 18, versículo 14. Abraham estaba recibiendo la palabra de que iban a hacerle un hijo. Y el Señor le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Fíjate que hay dos usos de la palabra tiempo con significado distinto. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El primer tiempo del que le habla a Abraham es el espiritual. Dice, al tiempo señalado volverá a ti. Y el segundo dice, este siempre es en el momento preciso. Ese es cuando Dios obra. Y la voluntad del Señor debe ser entendida a sí mismo en el tiempo de la vida, porque Dios obra en el espíritu, se manifiesta en nuestra carne y también en el tiempo de nuestra vida, en el periodo, nuestros años, nuestros días, nuestros minutos de vida, el Señor también obra. La voluntad del Señor debe ser entendida a sí mismo en el tiempo de la vida, en donde actuamos en lo que Dios nos ha colocado en su tiempo para su gloria. Es decir, que el tiempo de Dios en espíritu es de Dios y el tiempo de vida en nosotros como cristianos es para Dios también. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Del Espíritu. Y meditando en esto, unos minutos uno podría decir, claro, porque el hombre se embriaga con vino para poder sentirse bien. Pero cuando tú te embriagas del Espíritu, siempre vas a estar bien. Llénate hoy del Espíritu de Dios y Él llenará tu corazón de gozo y de paz que necesitas. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mira qué lindo porque está ligado el 18 con el 19. Cuando tú te llenas del Espíritu, el resultado es que andarás por la calle y de tu corazón nacerán himnos y salmos y alabanzas al Señor de manera natural. No se improvisa, no sale forzado. Cuando estás alabando el domingo, no cantas porque te obligan, sino porque te nace de un corazón lleno del Espíritu. Mi amigo, y si te digo que si esto no sucede en nuestras vidas, hoy es tiempo de pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando, alabando al Señor y siendo agradecidos siempre. La alabanza y el agradecimiento son señales de andar en el tiempo agradable del Señor. ¿Sabías eso? Cuando tú andas en el tiempo agradable del Señor, tú te sientes pleno. Tú te sientes bien. Y lo natural de tu corazón y de tu cuerpo es hasta gozarte, moverte, cantarle al Señor. Salmo capítulo 44, 8 nos apoya este verso, dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre, porque la alabanza está en el corazón que sabe que todo el tiempo debe gloriarse en el Señor. El llamado al arrepentimiento, mi hermano, es hoy. El tiempo se acorta. Los tiempos finales están ya. Estamos en los últimos tiempos y el Señor te está llamando. Rápidamente quería darte un corto testimonio. Este fin de semana que pasó, recibimos la noticia de que un compañero de trabajo falleció, joven. Esto le ha dado mucha vuelta a ese pensamiento, le ha dado mucha vuelta a eso que aconteció en mi vida y en la vida de los que nos rodeaban como trabajadores. Y lo recordaba como un excelente trabajador, daba lo mejor de sí, pero me ponía también a pensar el Señor y a reflexionar en lo importante que es aprovechar el tiempo de nuestras vidas y dar lo mejor de nosotros cada momento. No en las cosas vanas, sino en las cosas que sabemos que son para el Señor. Porque aún tu trabajo en donde Dios te ha puesto, si sabes que el Señor te ha puesto ahí, es para el Señor y es para su gloria.
Por lo tanto, no te quejes de ese trabajo que sí te lo ha dado el Señor, sino por el contrario, alaba al Señor y agradece al Señor y aprovecha el tiempo de la mejor manera posible. Tu familia, todo lo que tienes es para Él. Termino con este último verso que dice de Eclesiastés capítulo 3. Y aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Mi hermano, Dios restaurará tu vida en tu tiempo. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra y porque tú estás obrando en cada vida. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que guarde los corazones y nos ayudes a aprovechar el tiempo, Padre amado, porque los días son malos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.